Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Las constituciones políticas de un país no solo representan las normas jurídicas que son las que se tienen que llevar a cabo en cada uno de estos países, sino que también representan esas normas jurídicas, sociales, todas las reglas del juego en las cuales la sociedad se va a relacionar. Por eso, para hacer un cambio en estas constituciones es necesario abrir un proceso constituyente. Algo que acaba de suceder precisamente en Chile, y por eso hoy en Sobre la Mesa vamos a estar analizando lecciones del proceso constituyente en Chile. Para eso vamos a estar conversando con Alejandro Robles Leal, él es profesor universitario, con Rocío Abarca, fundadora del Foro de Mujeres por Costa Rica, y con María Valeria Vargas, politóloga, docente de la Escuela de Ciencias Políticas. Tal vez para iniciar, Rocío, podríamos tener como unas primeras impresiones del proceso, de lo que sucedió en esta elección de las personas que son las encargadas de hacer este cambio de la Constitución en Chile. Nosotras en el colectivo del Foro de Mujeres nos encontramos una sorpresa muy interesante por la cantidad de mujeres que nos contaba una senadora chilena con la que hemos compartido en varias ocasiones, y ella nos regaló un espacio y nos comentó las siguientes actividades, digamos, que se habían venido tomando en cuenta en Chile. Lo primero, obviamente, para el 2019, todo el estallido social que habíamos conocido en medios y demás, y sobre todo esta propuesta de noviembre del 2019, el Acuerdo por la Paz y la necesidad de la nueva Constitución. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Los partidos políticos acuerdan celebrar este plebiscito, y es en este donde el papel de las mujeres es preponderante. ¿Por qué? Porque comienzan a organizarse desde diferentes colectivos y no solo desde partidos políticos para ser parte de ese proceso. Entonces, por ejemplo, muchas de las preguntas que nos hacíamos era, por ejemplo, ¿quieren una nueva Constitución? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva Constitución? Y es ahí donde nos encontramos pues una variedad de aspectos y de mujeres y hombres que quieren participar fuera de los espacios propiamente políticos. Ya para el 2019 igual comienza la publicación de lo que va a regular este proceso y el plebiscito nacional que ya conocimos para el 20, ¿verdad? Y en ese contexto, bueno, ¿cuál es, o lo que nos interesa sobre todo en el caso de nuestro colectivo, cuál es la situación del país en cuanto al liderazgo y la participación política de las mujeres? Básicamente, ellos incorporan una cuota de género en las declaraciones de las candidaturas legislativas de los partidos políticos y algunas otras leyes que afectan a los partidos y establecen o comienzan a establecer sobre todo un rol activo, ¿verdad? Que establece además que el 10% de los aportes del Estado en el funcionamiento de los partidos deben fomentarse o deben estimular que la mujer participe en los partidos políticos. Esas pueden ser como las primeras apreciaciones que nos encontramos. Repito, esto es parte del esfuerzo o la conversación que mantuvimos con una senadora chilena, doña Carolina Goy, que nos estuvo informando día a día del proceso allá y sobre todo del papel de las mujeres allá en Chile. Alejandro, también en la misma línea, ¿cuáles han sido, digamos, esas primeras impresiones sobre el proceso y tal vez un poco adentrarnos sobre en qué consiste precisamente una asamblea constituyente y cuáles son sus objetivos? Bueno, primero que todo, un cordial saludo a la audiencia. Este es un proceso particularmente llamativo en toda América Latina, y llamativo incluso para el mundo. En alguna entrevista, Bruce Ackerman, un reputado constitucionalista, ha dicho que esto es un proceso que llama muchísimo la atención por el hecho de que Chile está utilizando mecanismos institucionales para refundar su constitución. No se trata en este caso de la simple reforma o de la simple modificación de la Constitución vigente, sino que se trata de una verdadera reescritura del pacto fundamental, del pacto social fundamental, como decía en la introducción, usted en la introducción del programa. Y esto es interesantísimo porque en general, digamos, si uno hiciera un paralelismo con la forma en que algún sector de la iglesia explica la manera en que se comporta la divinidad, dice que se puede materializar de cualquier forma.
Bueno, pues el poder constituyente se puede materializar también de cualquier forma. Se puede materializar a través de vías institucionales o a través de causas no institucionales. Y en este caso lo interesante fue que los chilenos lograron encauzar digámoslo así, ese descontento social que venía acumulándose desde hace aproximadamente 15 años, desde las protestas estudiantiles de 2006, que tiene un recrudecimiento en octubre de 2019 y que les permite, digámoslo así, en noviembre de 2019 alcanzar el acuerdo por la paz, que de una u otra forma llega a la conclusión de que lo que hay que hacer es convocar a una asamblea constituyente. ¿Qué es lo interesante o qué es una de las cuestiones más interesantes de todo esto? Bueno, que básicamente desde donde va a arrancar esta asamblea constituyente, o bueno, convención constitucional, como le han llamado los chilenos, es desde una hoja en blanco. Lo ha dicho varias veces uno de los convencionales constitucionales chilenos, don Fernando Atria, lo decía: vamos a arrancar desde una hoja en blanco que con los 2/3 de los votos de la asamblea iremos definiendo cuál será la ruta que como pacto social trazaremos para Chile. Entonces, la cuestión más interesante acá es que estamos verdaderamente frente a la manifestación del poder constituyente, y este poder constituyente originario normalmente no se expresa a través de causas institucionales. Sin embargo, lo interesante del caso chileno es que están en lo que la doctrina jurídica, en lo que la teoría constitucional suele llamar como un momento constituyente o un momento constitucional, pero no a través de causas fuera de las instituciones, sino dentro de los cauces institucionales. Eso es interesantísimo, es verdaderamente un laboratorio a cielo abierto el que está ocurriendo en este momento en tiempo real en Chile, que viene gestándose desde 2019, digámoslo así, los hechos relevantes. 2019 con el Acuerdo por la Paz, 2020 hubo que posponer el plebiscito hasta el 25 de octubre, el 25 de octubre el pueblo chileno dice: necesitamos una nueva constitución. Además, hubo algunas particularidades respecto de quién podía escoger o vamos a ver cómo se iba a escoger el órgano que iba a redactar esa constitución. Se salda ese asunto, y luego ahora en 2021 el pueblo chileno acaba de escoger a las personas que integrarán esta convención constitucional, que nada más para redondear la idea, un dato más que interesante es que es una convención constitucional que va a ser absolutamente paritaria. Eso es llamativo y es verdaderamente digno de encomio hacia el pueblo chileno. Valeria, cada vez que se habla, digamos, de introducir cambios en general en las normas o en los procedimientos que ya están establecidos, se empiezan a escuchar muchas críticas, ¿verdad?, de diverso tipo. ¿Cuáles son las implicaciones de una constituyente para un sistema político? Gracias, Marcela. Hay muchas implicaciones ciertamente para el sistema político como un todo, y en este caso para Chile, que está dentro de esta renegociación del pacto social. Algunos de los elementos que podemos discutir es que, bueno, se tiene quizás una idea errónea, que desde la teoría hemos visto que las personas son apáticas políticamente, pero en Chile más bien fue la indignación frente a tener tantos años después de la dictadura de Pinochet una constitución que es totalmente retrógrada, digamos, no tiene ninguna relación con lo que es Chile en la actualidad. Entonces, en ese momento, esa implicación es: queremos algo a tiempo presente. Eso es una de las consignas principales. También está el tema, por supuesto, de la participación ciudadana. La Asamblea Constituyente es quizás una de las formas más puras o más ejemplificantes de cómo la participación ciudadana puede ponerse en la vida de las personas. Hay otro tipo de participación ciudadana que ya sabemos, ¿verdad? Los cabildos, mesas redondas, asambleas, ¿verdad? Y esta constituyente, como lo dijo don Alejandro, tiene la particularidad de que tuvo esta fórmula de paridad de género, paridad de entrada y paridad de salida, que además es la primera constituyente en la historia del mundo que va a tener
misma cantidad de hombres y de mujeres, 78 hombres versus 77 mujeres. Y esto es importante resaltarlo también, porque esta fórmula con la cual se redactó en su momento, cuando se dieron los resultados antes del ajuste, por decirlo de alguna forma, las mujeres quedaron con mayor cantidad de representantes, 84 mujeres versus 71 hombres. Entonces, también esto implica algo muy, muy curioso y muy interesante de analizar, porque en un principio siempre se ha dicho, siempre la paridad de género va a beneficiar a las mujeres, y al final quien se benefició fueron los hombres. Entonces es todo un fenómeno de estudio. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, lecciones del proceso constituyente en Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos. Queridos y queridas compatriotas, quiero anunciarles que mañana enviaré al Congreso Nacional el proyecto de nueva Constitución Política de la República, honrando el compromiso que asumí ante ustedes. Valeria, cada proceso constituyente implica una ruptura, ¿verdad?, del orden anterior, y se trata de corregir o modificar lo que se percibe que no está bien. En el bloque anterior usted ya un poco nos lo explicó, pero me gustaría que ahondara en el origen precisamente de este proceso en Chile. Sí, justamente como lo vimos en el primer bloque, hay un estallido social en el 2019 derivado de una profunda insatisfacción de lo que ha estado haciendo el gobierno de turno hasta ese momento, y además por otro montón de factores anteriores, ¿verdad? Que ya sabemos que Chile tuvo un proceso hacia la transición democrática pues bastante fuerte, saliendo de la dictadura de Augusto Pinochet, y todo lo que eso significó para el tejido social chileno es importante resaltarlo, ¿verdad? Además de otros elementos que se han destacado por parte de analistas, ¿verdad? Como una creciente distancia entre representantes y representados, desconfianza en las instituciones, que eso es un pilar fundamental de las bases democráticas, ¿verdad? Y además porque esta constituyente en sí misma no solo representa reafirmar la legitimidad de una nueva constitución, sino también todo el tema de que las personas recuperen la confianza en el sistema político. Por esto es sumamente importante el tema de la participación y la forma en la cual se conformó y se terminó de agrupar este grupo de delegados, ¿verdad? Más de 1.300 personas propusieron su nombre para que fueran escogidas y escogidos, y de esas se terminó decantando en 155 delegados constitucionales. Entonces ha sido un proceso arduo, ¿verdad? Muchos años de esto. Además cae una pandemia por medio, lo cual ha alargado mucho más la situación, y también importante recalcar que ahorita
ahorita estamos en un proceso que inicia justamente, estamos a pocos días, el 4 de julio, el presidente Sebastián Piñera ya va como el banderazo de salida, 9 meses para la redacción de la constituyente y luego un referéndum que la validaría en el 2022. Rocío, a diferencia de en otros momentos, ¿verdad? Una constitución no es aceptada ya como una imposición por un grupo victorioso o por un grupo dominante o por la promulgación después de un conflicto bélico. ¿Qué lecciones nos deja la convocatoria de la constituyente en términos de participación ciudadana? Yo diría que la primera tiene que ver con la paridad, bien lo menciona doña Valeria, tiene mucho que ver la importancia de la ubicación donde ponemos a las mujeres, porque nos basa, como hacemos acá en Costa Rica con los partidos políticos, que salen con la idea de que sí, somos muy paritarios, mitad hombre, mitad mujer, pero ¿en qué posición colocan a las mujeres? ¿Qué es lo que hemos aprendido? En este caso, Chile nos deja una lección importante en el orden de precedencia de las candidaturas en el voto, ¿verdad? En la lista. Si bien se alterna hombres y mujeres, se logró que las mujeres fueran de primer lugar y esas listas en cada distrito se integran, como ya lo dije antes, por una mitad hombres y mujeres, pero eso aseguró que en este caso salieran más mujeres electas. Yo diría también que otra lección importante, además de la paridad o el tema de la proporcionalidad, que eso no deja de ser importantísimo para dar una verdadera representación en el resultado o de por lo menos en la discusión, es importante también pensar en que bueno, y la nómina de las mujeres, los partidos políticos también se ven obligados a designar candidatas, todo el tema de las recientes legislaciones que se aprobaron también tiene que ver con el liderazgo que las mujeres en los últimos años han tenido una movilización importante, sobre todo que han cambiado esa percepción de la sociedad también de que las mujeres están fuera de los espacios políticos o que no les interesa, ¿verdad? Yo diría que eso específicamente. Alejandro, en una sociedad en conflicto, digamos que la mayoría de las propuestas de cambio y formulación de una nueva constitución buscan eliminar, ¿verdad?, o modificar en todo o en parte lo ya conocido y se asumen, digamos, que son que se da por causas de una conflictividad. ¿Qué es imperativo, digamos, mantener desde el punto de vista jurídico en un nuevo texto constitucional para no correr el riesgo de desestabilizar por completo el entramado institucional? Bueno, en el caso chileno creo que una vez más tiene mucho mérito algunas precauciones que se adoptaron, algunas precauciones mínimas que fueron adoptadas al convocar este proceso constituyente, porque justamente se dispuso algunos pequeños límites. La teoría constitucional discute de si se puede limitar o no al poder constituyente. En este caso, los chilenos lo hicieron y veremos a ver si resulta o no, pero digamos, algunos pequeños límites que se dispusieron fue conservar la forma republicana en Chile. Claro está, eso implica sin duda alguna la separación de poderes, tener un poder judicial independiente, evidentemente mantener una relación de pesos y contrapesos, la estructura esencial de un Estado democrático. Segundo, preservar los compromisos que hubiera adoptado Chile en el derecho internacional, lo cual incluye, por supuesto, los compromisos adoptados en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Evidentemente eso implica un respeto absoluto por la dignidad humana, por el ser humano como centro y como destinatario del sistema político y del sistema jurídico. Y finalmente las sentencias en firme y las sentencias ejecutorias o ejecutoriadas le han llamado ellos. Eso pues para respetar, digamos, o para mantener algunas garantías básicas dentro digámoslo así, dentro de esta nueva conformación de lo que será el Estado chileno. Dicho lo cual, evidentemente acá parece ser que existe, como lo decían tanto Valeria como Rocío, un intento, un esfuerzo de la clase política chilena por recuperar
a las personas en concreto como destinatarias del sistema, como centro del sistema. Y como bien lo han apuntado, evidentemente, digamos, esto tiene que ver con intentar superar el descontento y la insatisfacción que existía porque las personas entendían que sus expectativas o su umbral de ciudadanía no estaba siendo satisfecho por el sistema político y evidentemente por el sistema jurídico. Es decir, mis expectativas como persona no eran satisfechas por, digámoslo así, por la... yo no tenía en concreto o no me llegaba a mí en concreto los resultados de quizá de un manejo macroeconómico brillante. O sea, el sistema no estaba logrando satisfacer mis expectativas como ciudadano. Entonces, en buena medida, eso es un referente dentro del proceso constituyente chileno. Valeria, en general, digamos, los procesos constituyentes suelen surgir debido a algún tipo de conflicto, ya sea pasado o presente, ¿verdad? Hay quienes dicen que el proceso de formulación constitucional debe cumplir la función de promover la reconciliación entre los grupos enfrentados. Experiencias en algunos países como España o el mismo Chile han evidenciado que el perdón y el olvido no ha funcionado en estos casos. ¿Qué lecciones nos deja hasta el momento el proceso chileno en términos de reconocimiento de los sentimientos que no han podido quedar en el pasado y qué busca o qué puede garantizar este proceso? Sí, este tema es muy importante justamente porque estamos hablando de países que entran dentro de esta tercera ola de democratización, como llamamos en teoría política, derivado de regímenes autocráticos, dictatoriales y totalitarios que realmente cambiaron la forma en la cual se constituía la sociedad, en este caso en Chile. Sí me gustaría resaltar el hecho de que sí puede ser derivado de un conflicto, pero que el proceso constituyente como tal significa renegociar toda una serie de normas y además inclusive como se está dando en Chile en este momento, no solamente en el tema de las mujeres, sino también en el tema de los pueblos originarios. Chile tiene un porcentaje de más o menos un 8% de la totalidad de la población que pertenecen a algún tipo de pueblo indígena chileno, entonces también se está reconociendo sus derechos y esto es muy importante porque entonces por un lado tenemos los derechos humanos, ¿verdad? Y todo el entramado del tejido social, luego la participación de las mujeres y también el tema de los pueblos originarios. Se ha demostrado a lo largo de otros procesos que constituyentes, ¿verdad? Como por ejemplo el de la constituyente del 91 en Colombia, en donde se han activado grandes formas de participación ciudadana después. O sea, el proceso de la constitucional fue como el inicio apenas, ¿verdad? En este caso en Colombia se activaron más de 1.580 espacios nuevos de participación ciudadana. En la constituyente de Sudáfrica, el 94-96, inclusive se creó un periódico específico en el cual las personas llegaban y dejaban sus comentarios. Y también en la constituyente de Irlanda, 2012-2014, donde se institucionalizaron un montón de nuevas formas distintas que todo eso sobrevive más allá de la constituyente. Entonces este es apenas como el inicio de esa gran parte de la historia que se está escribiendo. Estamos acá en Sobre la Mesa, lecciones del proceso constituyente en Chile. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Luego de años de lucha, el 25 de octubre de 2020 se dio a conocer que se redactaría una nueva constitución en Chile. Las personas elegidas para redactarla se escogieron el pasado 15 y 16 de mayo. Esta será la primera vez desde 1833 que la Constitución será escrita por una convención ciudadana elegida popularmente. El proceso de elección de las personas que conformarían la Convención Constituyente fue todo un éxito. Es la primera vez que los pueblos originarios tienen representación asegurada, con 17 representantes. En Chile, más del 12% de la población es indígena, pero actualmente no se reconocen explícitamente a sus pueblos ni sus idiomas en la Constitución. Además, se consiguió obtener paridad de género y de los 155 escaños, la mayoría fue para candidaturas independientes. La nueva Constitución se empezará a redactar el 4 de julio y deberá estar lista máximo en 12 meses. Todas las personas ciudadanas están obligadas a votar cuando sea sometida a referéndum.
Alejandro, la decisión en general de convocar una asamblea constituyente es esencialmente política, no tanto jurídica, aunque tiene efectos jurídicos muy importantes. ¿Qué limitaciones tiene esto desde el punto de vista, digamos, democrático? Bueno, antes de pasar a contestar su pregunta, hay dos datos que se me habían quedado por fuera que creo que es relevante apuntarlos para intentar señalar lo inclusivo que pretende ser este proceso en Chile. Ya hemos hablado de la paridad. Hay una cuestión interesante que es que eventualmente la convención pudo haber sido conformada también por miembros del Parlamento, pero eso fue rechazado por el pueblo chileno, que dijo que iban a ser ciudadanos ad hoc los que iban a redactar la constituyente. Esa es una cuestión. La otra es la paridad. La tercera es el tema de los pueblos originarios, y la cuarta sería el hecho de que los partidos, o más bien quienes presentaran candidaturas, estaban obligados a presentar al menos 5% de candidaturas de personas con discapacidad, o sea, de personas discapacitadas. Eso era particularmente relevante. Ahora, evidentemente, uno entendería, y aquí, disculpen, me perdí, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué limitaciones tiene desde el punto de vista, digamos, democrático el hecho de que la convocatoria a una constituyente, aunque es un tema jurídico, es netamente político? Las limitaciones claramente entiendo yo que las tendrá desde la perspectiva desde la conformación, y por otro lado también digámoslo así, las reglas que se dispongan para alcanzar los acuerdos. Lo decía bien algún teórico chileno, en el sentido de que lo ideal hubiera sido que, primero que todo, que al momento de disponer si se modificaba o no la Constitución en el plebiscito, hubiera una participación sustancialmente mayoritaria de la que suele haber en los procesos electorales comúnmente en Chile. Y esto sucedió, aunque es una participación baja para nuestro entorno, era alta para ellos, porque en octubre participó cerca del 51% de los electores, y el 78,27% de la gente votó por modificar la Constitución, y casi el 79%, es decir, más gente votó porque fuera una constituyente ad hoc y no conformada a pares entre miembros del Parlamento y constituyentes ad hoc. Esa es una cuestión. La segunda es que se establezcan reglas que obliguen a alcanzar consensos amplios o obliguen a alcanzar acuerdos altos, que congreguen a tantos sectores como sea posible a la hora de adoptar las nuevas reglas. Y eso creo que está garantizado en el proceso chileno, porque los acuerdos deben adoptarse por los 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional. Y luego, evidentemente, está el respeto por las formas republicanas, para asegurar, por un lado, el sostenimiento, y por otro lado, la profundización de los procesos democráticos, cuestión en la que Chile ha demostrado ser exitosa. Digamos, en general, a pesar de que la Constitución vigente en Chile es la Constitución fruto de un momento de dictadura, así todos los chilenos están bien rankeados en cualquier índice de democracia que uno consulte como un Estado perfectamente democrático, donde se respetan las formas democráticas. Entonces, digamos, en general yo diría que en el proceso chileno se adoptaron las garantías suficientes para, que son, digamos, garantizar las formas republicanas, consensos amplios, alta legitimidad, para poder consolidar la forma democrática en ese contexto en particular. Y Rocío, en ese marco, ¿cuál ha sido el papel de los grupos de mujeres en el proceso? No solo a la hora de reclamar una nueva constitución, ¿verdad?, que no viniera de la dictadura, sino también sobre esta nueva constitución que se va a empezar a escribir.
Ahí lo que a mí me gustaría resaltar tiene que ver con los temas que se van a discutir en esa constitución, porque empezando por su conformación, si tenemos una mayoría importante de mujeres, una mayoría importante de hombres, digamos, en equidad, aquí los temas que se van a discutir son de importancia, porque, por ejemplo, ¿qué vamos a tener sobre la mesa? Por ejemplo, temas, incluida la igualdad salarial, vamos a ver el tema de la paridad como algo que se va a aplicar a todos los poderes del Estado, vamos a tener la consagración del derecho de una vida libre de violencia, el reconocimiento a nivel de derechos sexuales y reproductivos, va a haber el tema también en discusión, el tema del cuidado, por ejemplo, digamos, no solo se trata de decir si es paritaria y todo muy bien, se aplaude y demás, sino analizar los temas que las mujeres van a tener que llevar a la mesa. Y, por ejemplo, bueno, estos que menciono, además del reconocimiento del trabajo doméstico, toda esta discusión, el tema del cuidado me parece muy importante también, y además el tema salarial. Yo diría que esos tres son los más importantes. Valeria, hay quienes abogan, digamos, por una asamblea constituyente porque imaginan, ¿verdad?, lo imaginan no solo como un organismo representativo e inclusivo, ¿verdad?, sino que también como un mecanismo en el cual la ciudadanía puede participar de otras formas, no solo las personas electas. Para el caso chileno, ¿cómo se está garantizando esto? Sí, efectivamente hay una serie de mecanismos que se están dando para garantizar la participación ciudadana de las personas que no están dentro de este grupo de 155 delegados. Se van a mantener unas mesas de diálogo. De hecho, hay una lista, digamos, que se conformó, que se llama la lista del pueblo, que tiene un grupo de gente que no logró quedar y se llama la vocería del pueblo. Entonces estas personas siguen participando ahí, siguen haciendo foros de discusión, todo en el marco de la pandemia, son foros virtuales, son reuniones por Zoom a través de las cuales estas personas que no lograron quedar y además otras personas que estuvieran interesadas en el proceso pueden seguir participando y pueden seguir posicionando sus temáticas y problemáticas de interés. Hay otros dos grupos de personas, digamos, o grupos de problemáticas más bien, que siguen manteniendo una representación importante pese a no estar dentro de los 155 delegados, y son personas que representan las regiones que viven muy lejos del centro de la capital. Entonces están manteniendo grupos de trabajo para las zonas más alejadas de Chile. Y el otro también, que es muy importante en el contexto que ya hablamos de la dictadura, personas que se exiliaron. Entonces hay una comunicación constante con estas mesas de trabajo de chilenas y chilenos exiliados en el exterior para también consultarles sobre sus opiniones, y eso también va a estar considerado dentro de la constituyente. Alejandro, de hecho, en el tema, digamos, más de participación, se dispuso que el sufragio en el plebiscito sea obligatorio, fuera obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile, y quien no lo hiciera sería multado. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene obligar a ejercer algo, digamos, que se considera un derecho y por tanto voluntario, y es posible hacer algo parecido en Costa Rica? Bueno, nada más una anotación que se me quedó por fuera en lo anterior, y es una cuestión que se debate en todo el constitucionalismo latinoamericano, que es el tema del acceso a lo que se llama la sala de máquinas, es decir, la sala del diseño del poder. Generalmente las constituciones tienen dos grandes pilares, que son, por un lado, derechos fundamentales, reconocimiento de derechos fundamentales, y por otro lado, el tema del diseño de las estructuras de poder. A propósito de lo que hablaba antes sobre el diseño democrático, algunos autores señalan que las constituciones latinoamericanas son todas muy robustas en el tema de la asignación de derechos, pero reservan a determinados grupos la asignación de los estamentos de poder. Entonces esa sería una cuestión interesante, ver si el pueblo chileno hará una revisión sobre ese aspecto puntual. Luego, en el tema de la obligatoriedad del voto, eso es, digámoslo así, una cuestión en la que en las experiencias comparadas hay diversas opciones. En el caso chileno, por ejemplo, para el plebiscito de entrada no era obligatorio el voto. Es decir, en el plebiscito del 25 de octubre no era obligatorio, y sin embargo ahora se dispuso que para el referéndum aprobatorio o el referéndum ratificatorio sí lo será. La multa fue fijada, si no me equivoco, en unidades tributarias, si mal no lo recuerdo, en unidades tributarias mensuales.
y esa es una posibilidad que en el resto de América Latina contemplan algunos estados y otros no. Evidentemente esa es una decisión política. Luego el derecho está para instrumentalizar esas decisiones políticas. Como decisión política es una decisión en principio discrecional. ¿Podría ser eso viable en Costa Rica? Bueno, de poder se puede. Luego el tema es, primero, si eso es necesario. Nosotros tenemos cuotas de participación que, si bien es cierto, fluctúan, digámoslo así, son relativamente altas para las experiencias comparadas, o sea, son cuotas de participación relativamente altas. Segundo es qué tan dispuesta o qué tan proclive va a estar la gente a aceptar ese tipo de disposiciones, y luego el tema de cómo instrumentalizar la aplicación de esas sanciones. Incluso no tiene por qué ser necesariamente sanciones de carácter económico. En algunos casos hay sanciones de otro tipo, como por ejemplo la desinscripción como elector, el hecho de que la persona tenga que acudir a las autoridades electorales para conseguir su reinscripción, cuestiones por el estilo. Pero, insisto, es esta una decisión política. Yo no la creo necesaria en nuestro contexto y dudaría también de su, digámoslo así, de su viabilidad. Creo que nuestro diseño en eso es bastante acertado en el sentido de garantizar el voto simple y sencillamente como un derecho. Teóricamente está dispuesto también como un deber, pero es justamente un deber moral, un deber ciudadano, y no propiamente que esté correlacionado con una sanción jurídica por su no cumplimiento. Sí. Estamos acá en Sobre la Mesa, lecciones del proceso constituyente en Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando las lecciones del proceso constituyente en Chile. Rocío, la falta de información efectiva, ¿verdad?, y de capacitación a las distintas poblaciones fue uno de los factores que grupos sociales chilenos señalaron como perjudiciales para lograr una mejor y mayor participación, sobre todo de la población indígena. ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta para lograr una mayor inclusión de las personas en procesos como este o en cualquier proceso, digamos, de participación ciudadana? Bueno, en general, la importancia sería el manejo del lenguaje, un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, conciso, que respete en su mayoría la forma de la comunicación en la que se exprese determinado pueblo. Es importante también pensar en el acceso a esa información. Sabemos que debe manejar un lenguaje claro, tener los medios también, un alcance importante, no solo pensar en que vamos a recurrir a redes sociales o a una cosa más de internet, pensando en el acceso que se tiene, pero podría ir por ahí también rescatar que tener la información es importante, pero también pensar que la gente que pueda llegar a esos espacios esté consciente de la importancia que tiene lograr tener una actitud de apertura, una actitud transparente, llegar a pensar en que no todo lo que vayamos a proponer se va a lograr, pero pensar en que podemos tener acceso, pero también ser condescendientes o, digamos, tener alguna relación de respeto con el otro que nos pueda poner, sensibilizar también y ponernos en sus pies, ¿verdad? Entender también la dinámica desde donde ellos están y ellas. Valeria, en ese mismo sentido, efectivamente muchas de las críticas que se dieron al proceso, particularmente en la población indígena, fue de que las personas que estaban a cargo de las mesas no tenían toda la información o no sabían brindar la información. ¿Qué, digamos, otros elementos, además de los que ha planteado Rocío, serían importantes y que son como
reglas o buenas prácticas que podríamos plantear en cualquier proceso. Sí, yo considero que en términos de participación ciudadana, y esto para una constituyente, formulación de una política pública, muchas cosas, tiene que ser trascender esa visión utilitaria, por decirlo así, de la población objetivo, que muchas veces pasan poblaciones vulnerabilizadas. Sí, vamos a hacer la consulta, vamos a ir a aplicar el instrumento, hacemos una mesa redonda y nunca más nos acercamos a esa población. Eso es nefasto porque realmente las personas se sienten utilizadas y estamos totalmente desvirtuando el proceso. También considero que, como usted lo dice, hay que tener un proceso de capacitación previa de las personas que van a ser facilitadoras, de las personas que están ahí representando el gobierno, el tribunal electoral, lo que sea, ¿verdad? La institucionalidad como un todo, porque están siendo la cara del proceso, ¿verdad? Entonces necesitamos que sean personas que manejen al dedillo la información y además que, como lo dijo Rocío, que esa información sea culturalmente apropiada, en un lenguaje claro. O sea, estamos hablando de elaborar una constitución política. Hay personas que se pueden sentir muy amenazadas porque tal vez tienen una escolaridad de primaria. ¿Cómo le voy a llevar esa información a esa señora ama de casa, a ese señor agricultor? Entonces, también esa parte de comunicación y de retroalimentación, porque nada más no es comunicar unidireccionalmente, es un proceso cíclico de las personas con todo el proceso. Y Valeria, alguno de los temores de abrir, digamos, estos espacios es que lejos, digamos, de mejorar las condiciones de los estados, más bien se dé un retroceso en términos de derechos humanos. Se plantea, digamos, y aquí se ha planteado en el país, que podría ser como abrir la caja de Pandora y por eso más bien se abogan por reformas parciales. ¿Qué reglas o consideraciones se deben tomar en cuenta para que esto no suceda? Un poco también lo que ya Alejandro ha planteado, ¿verdad? De cuáles fueron como las reglas mínimas que se plantearon para garantizar que esto no se dé. Sí, justamente estoy de acuerdo con lo que dijo don Alejandro, que se tiene que tener como un piso mínimo o base de elementos que son no negociables, como se podrían decir. Uno de ellos es el tema de los derechos humanos fundamentales. Sabemos que en Costa Rica eso es un tema altamente polarizante, entonces tendríamos que eventualmente, si esto se hace en nuestro país, asegurarnos de que hayan elementos blindados, ¿verdad? Por un lado el tema de la seguridad jurídica internacionalmente, ¿verdad? Y por otro lado el tema de los derechos humanos fundamentales. Aún así, como lo ha dicho el CIEP muchas veces en sus encuestas, hay un gran porcentaje de personas que en Costa Rica se sienten pues a gusto o se sienten contentas apoyando el sistema democrático. Entonces yo la verdad no creería que en nuestro país vayamos a tener un retroceso muy grande en términos de derechos humanos. Más bien yo creería que se van a reconocer más derechos humanos de las personas sexualmente diversas, derechos humanos de las poblaciones originarias. Entonces es una cuestión que nos podemos ahí plantear más adelante. En el informe de labores, Carlos Alvarado dijo, es hora de repensar la constituyente. Más de 40 años se ha venido hablando de esto, entonces quizás es una oportunidad que podamos aprovechar. Alejandro, ya como lo ha planteado Valeria, que es todavía, bueno, que algunas personas, de hecho el presidente de la República ha planteado como necesario más bien un proceso constituyente, ¿creería usted que en este momento, en las condiciones en las que estamos como país, sería abrir la caja de Pandora o más bien podría ser un proceso positivo para el sistema democrático costarricense? Depende, como siempre esas cuestiones depende del diseño que se le dé a la asamblea, depende de las competencias que se le entreguen, depende de las circunstancias en las que sea creada y obviamente depende de quiénes se propongan y quiénes finalmente lleguen eventualmente a ser diputados constituyentes. En el país algún intento hubo de convocar a una asamblea constituyente a través de un referéndum. Sin embargo, esta iniciativa naufragó en la sala constitucional. Las razones yo las tengo muy claras, pero no vienen al caso no tiene sentido traerlas a colación en este momento, pero eso depende. Creo que digamos, en buena medida eso estará condicionado por el hecho de cuáles sean las garantías mínimas que se adopten para el respeto de esos mínimos a los que hacían referencia tanto usted como Valeria. Segundo, dependerá evidentemente de qué tan amplios sean los consensos necesarios para adoptar
digámoslo así, los acuerdos normativos, lo que finalmente va a quedar en blanco y negro, qué tan amplios deben ser los consensos que se deben alcanzar. Y obviamente dependerá, digámoslo así, de cuáles son las opciones que se están barajando en el momento en específico respecto de la orientación del Estado y respecto de los ajustes del sistema que se quieren hacer. Luego, como bien lo señalaba Valeria, parece ser que hay un apego elevado de los costarricenses hacia el sistema democrático, y yo no veo mayores objeciones respecto de digámoslo así, de nuestro pacto social en este momento. Es que ahí hay una diferencia. En el caso chileno verdaderamente se está viviendo un momento constitucional o momento constituyente porque hay una ruptura digámoslo así, con el pacto que se escribió en 1980. Yo no veo en este momento, vamos a ver, aunque puede haber un desgaste, no lo dudo, yo no veo esa ruptura con nuestro pacto de 1949. Y por el contrario, digámoslo así, algunas instituciones que podían estar denostadas o respecto de las cuales pudo haber algunas objeciones, resulta que la pandemia ha resaltado su labor y las ha traído a valor presente. Entonces muchas de las instituciones del 49 podrían seguir perfectamente vigentes hoy. Entonces, tengo la duda de si estamos en un momento constituyente y tengo la duda de si es necesaria una refundación del pacto, pero evidentemente yo entendería que cualquier decisión que se adopte en ese sentido debería establecer mínimos y debería estar orientada a una profundización de la vocación democrática de la ciudadanía y del país como un todo, ¿verdad? Valeria, la adopción de un nuevo documento constitucional marca un hito, ¿verdad?, en cualquier país, pero no sería realista, digamos, asumir que con ello, digamos, se resuelven todos los problemas o todos los conflictos que se tiene, digamos, como sociedad, o que va a arraigarse automáticamente, puesto que requiere nutrirse y es necesario considerar, digamos, las distintas medidas a adoptar para al alcance de la plena vigencia. ¿Qué lecciones en este sentido nos muestran, digamos, estos procesos? Bueno, yo diría que desde la teoría constitucional es siempre importante recordar que, bueno, hay como un ala de constitucionalistas que dicen el texto constitucional tiene que ser respetado, es norma pétrea, eso está bien, pero hay otro grupo de personas que dicen más bien es una norma viva que se aplica todos los días dentro de la vivencia de todas las personas. Quizás esto es una forma en la cual podamos acercar a la sociedad civil al entendimiento de la constitución política, que no es ese librito que nos enseñaron en educación cívica del colegio y que nunca más tuvimos contacto con él, sino que es algo que nos afecta en nuestra vida diaria todos los días. Entonces, en ese entendimiento es conocer que la Constitución sí está bien, es una norma escrita en papel, en blanco y negro, y tiene mucho valor por sí misma, pero que a la vez las personas la reescriben poco a poco dentro de su vivencia, dentro de su convivencia en el sistema democrático. Entonces, de repente esa puede ser una forma en la cual podamos entender el valor del proceso y lo que puede significar para un sistema político tener una nueva constitución. Claro, entender que la constitución política en cualquier país se supone que es una norma viva, ¿verdad? Que no es, como lo estabas planteando, Valeria, solamente lo escrito en un papel, sino que tiene un efecto directo en nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, Valeria, Rocío, por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.